les voy a comentar un poquito para que todos nos reconectemos con lo que nos toca vivir con Dios. Si la única verdad que va a perdurar es la que tú vivas con Dios, porque eso te va a dar un conocimiento vivencial de lo que Dios te dijo y lo cumple en tu vida. ¿Sí? Cuando en todas las acciones de Jesús tú puedes ver exactamente eso, que Él habló y luego cumplió su palabra. Y lo hermoso de esta relación personal que cada uno somos invitados a tener con Dios, y por eso en este día empezamos hablando de la cosa más importante es que cada uno aprendamos a escuchar a Dios. Y entendamos a Jesús haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Que no es algo que se nos pide a nosotros y que Jesús no hace, sino esto es lo que Él hace todo el tiempo. Entonces, cuando empezamos a comprender esto, empezamos a poder vernos en esta escuela divina en la que el Espíritu Santo quiere que cada uno podamos aprender a vivir en esta comunión en tu espíritu con Él, para que Él te enseñe, te guíe a toda verdad. En Juan capítulo 16, Jesús habló de esto, cuando Él dijo, yo me voy y necesito, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces ustedes no van a quedarse huérfanos. Y esa palabra es muy importante que la entendamos, ¿sí? Porque Él no estaba diciendo que Pedro y todos los que le seguían, sus padres ya habían muerto, sino estaba hablando de algo mucho más importante, que es lo que vive cada ser humano, el vacío interno de cada ser humano. Y entonces Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, sino que Él va a venir, mi Padre va a enviarles al Consolador, para que no solamente esté con ustedes como yo estoy con ustedes, porque Jesús estuvo con ellos, ¿de acuerdo? Pero el Espíritu que viene va a estar en ustedes. ¿Ven la diferencia? De estar contigo a estar adentro de ti. Eso hace una enorme diferencia. Muchas personas piensan, pues, unos dicen Dios es mi copiloto, ¿no? ¿Quién va al volante? Y otros dicen Dios es mi piloto. Yo voy a su lado, yo soy su copiloto. Pero la idea es, vamos juntos, estás conmigo. No se trata de eso, ¿sí? No es que Dios esté conmigo, es que Dios esté ¿dónde? En mí. Y por eso en Juan 14, donde leímos, Jesús dice, en aquel día, cuando venga el Consolador a tu vida, tú vas a conocer, dice Jesús, que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí y yo estoy en ti. Entonces está creando una igualdad a Él en cada uno de nosotros. Y es aquí donde nos corresponde aprender entonces a vivir con Dios. ¿Dónde? En mí. ¿Sí? Si Dios habita en mí, ¿cuánto sabe Él? Hola. ¿Cuánto sabe Dios? Todo. ¿Cuánto tiene Dios? ¿Cuánto puede Dios? Pues, ¿cuál es mi problema? Sí, tengo un problema. El problema es no permitirle a Él ser el que haga las cosas. Él ya está allí. Y si Él está presente, entonces en cada uno, y esta es la cosa bella, te das cuenta, no es a unos cuantos que les es dado el que Dios habite en ellos. Es al que le recibe.
Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y luego lo hace individual. Si tú oyes mi voz y decides qué cosa, ¿qué sigue? Abrir la puerta. Entonces Él va a entrar ¿a dónde? Hermanos, ayúdenme. El calor, todos lo estamos sintiendo, ¿cierto? Pero esto es algo que puede cambiar completamente cómo tú vives tu vida aquí en la tierra, de aquí en adelante. Tu vida aquí en la tierra o va a ser el producto de aprender a vivir la vida como Jesús la vive, ¿sí? Escuchando al Padre, permitiéndole al Padre ser el que haga las cosas, o va a ser el producto de no hacer eso. Es realmente así de sencillo. Porque ¿quién va a tomarte y a transformar todo lo que eres? ¿Lo puedes hacer tú? ¿Lo puedes hacer tú en otras personas? ¿Quién lo tiene que hacer? Él lo tiene que hacer. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace aquí adentro. Por eso Él viene a vivir aquí adentro, ¿no? Para hacerlo desde adentro. Entonces no tienes que preocuparte de, híjole, voy a ir a tal lugar y voy solo. Si Dios está en ti, ¿vas solo? ¿Qué hace falta? Que yo sepa escucharle, que yo sepa recibirle, que yo sepa respetarle, que es lo que hemos hablado en esta mañana y tarde, el asunto de aprender a negarnos a nosotros mismos quiere decir dejar de hacer las cosas en nuestra propia capacidad, nuestro propio entendimiento, conocimiento, etc. Entonces venimos al punto donde empezamos se abre una puerta en la que podemos empezar a ver la intención de Dios, qué es lo que Dios ha prometido. Cuando tú tomas todo lo que la Escritura dice, puedes llegar a una sola promesa que la incluye todo. Y esa promesa está en Romanos el capítulo 8. Si quieren, por favor, buscarla en sus Biblias. Romanos 8, versículo 28 y 29. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les salen bien, ¿eh? Les salen como ellos quieren que les salgan, así dice. Todas las cosas les ayudan a bien. Es muy diferente, ¿sí? Esto es, o sea, va a aclarar a quién se está refiriendo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, aquí hay algo que tenemos que entender. Dios tiene un propósito. ¿Sí? Un propósito y nada más tiene uno para cada uno de nosotros. Es el mismo propósito. Él no nos llama a unos a hacer una cosa y a otros a hacer otra cosa. Tenemos que entender que el llamado y el propósito de Dios es igual, sin diferencia, para todos. Vamos a escucharlo aquí. Entonces, dice, porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó ¿para qué? ¿Qué dice? ¿De quién?
¿Para qué? Ok. Vamos a invertir un poquito de tiempo aquí, ¿de acuerdo? Aquí está el llamado y el propósito de Dios. Y es completo, es claro, es específico, es absoluto, es eterno. De esto se trata todo. ¿Sí? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué cosa? ¿Qué palabra sigue? Hechos. ¿Qué cosa es eso? Fuesen hechos. Fueron transformados, construidos, reconstruidos. Hacer algo se trata de una hechura, ¿de acuerdo? Bueno, sin perder aquí, por favor, alguien lea Efesios 2:10. Los demás, ¿quién lo va a leer? Efesios 2:10. ¿Qué dice? Repita la primera frase, por favor. Gracias. Ser hechos hijos de Dios. ¿Quién va a ser el hecho? ¿Quién va a ser la hechura? Él. ¿Te das cuenta? Ser hechura de Dios es a lo que somos llamados. ¿Están conmigo? Entonces, este edificio alguien lo construyó, ¿no? Alguna persona, grupo de personas lo construyeron. Es hechura de esas personas. ¿Tú de quién eres hechura? No se aceleren tan rápido, porque si vamos a ser hechura de Dios, ¿qué es la frase que sigue? Creados en Cristo Jesús. Entonces, aquí no está hablando de que una persona humana es criatura de Dios. Vamos a entender la diferencia, ¿de acuerdo? Todos los seres humanos son criaturas de Dios. ¿En qué aspecto? Pues Él creó a todos y cada uno. Pero no, los seres humanos no son iguales a Jesús, ¿o sí? Entonces, lo que vemos en una persona, un ser humano, sea un niño o un adulto, no es divino, ¿cierto? ¿Cierto? No es cierto. Son criaturas de Dios, pero no hechura suya. No creados en Cristo Jesús. ¿Ven la diferencia? ¿No ven la diferencia? Yo los voy a aburrir preguntándoles. ¿No ven la diferencia? El hermano Omar dice que más o menos. O sea, todo es creación de Dios. Pero aquí no está hablando de la creación en forma general, sino está hablando de algo muy específico. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8. El versículo 29 otra vez, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como conformes a quién, a la imagen de su Hijo. Pues vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué cosa es eso? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir la palabra conforme? Igual a, pero cuando se dice conforme quiere decir exactamente igual. Es exactamente igual a Jesús.
Empiezan a ver un poquito algo aquí. Entonces, conforme es una palabra muy exigente, que no deja lugar a diferencias. ¿Sí? Ahora, el punto es que esto tú te lo apliques a ti. Porque eso es lo que está diciendo el hermano Ray. Hasta que no se trata de ti, que esto está hablando de ti, no pasa nada. ¿Me entiendes? Muchos de nosotros todavía andamos tratando de seguir a Jesús, como estaban los discípulos. Tenemos que entender que cuando los discípulos estuvieron con Jesús, ellos no lo entendían, ellos eran humanos y Jesús era divino. ¿Sí? Hay muchas doctrinas que dicen que Jesús era también humano. No, eso no existe en la Biblia. Él nació de Dios, no nació de Adán. Tomó la forma de un hombre, pero nunca fue humano. Nunca fue corrupto de corazón. Nunca fue engañoso. Eso nunca le salió a Jesús de adentro, ¿o sí? ¿Por qué? Porque él no nació del linaje de Adán. Él nació de Dios. Bueno, ¿qué crees que es lo primero que Dios hace para cumplir esta palabra? De hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Te hace nacer de nuevo. ¿Cuántos saben que nacimos de Adán? Déjeme preguntárselo de otra manera para que lo entiendan. ¿Cuántos han comprobado por lo que les sale de adentro que tienen un abuelo que se llamó Adán? ¿Sí o no? Están los niños chiquitos. ¿Podemos ver al abuelo Adán en ellos? ¿Le sale rabia? ¿Le sale coraje? ¿Le sale envidia? ¿Quién se la enseña? La traen por herencia, ¿cierto o no? Entonces, cuando Dios dice te voy a hacer igualito a Jesús, idénticamente, exactamente igual a Jesús, Él empieza de una manera muy poderosa. Y dice, tenemos que ponerle fin a quien eras y hacerte de nuevo. ¿Están siguiendo la cosa? Ser hechos conforme a la imagen de Jesús, entonces es una obra de Dios. Es algo que Él tiene que realizar en cada uno de nosotros. Y a Él no le cuesta trabajo hacer su trabajo. ¿Sí? Para Él no es difícil, nada es imposible para Él. Ahorita vamos a llegar al asunto de fe que mencionaba el hermano Ray. Porque tenemos que entender fe de manera clara, sencilla, para no estar pensando que algunos son gigantes de fe y otros son enanos de fe. Eso no es el caso. ¿Sí? La fe es un don de Dios. Ahorita vamos a llegar ahí. Y Él no se la niega a nadie. Entonces, hechura de Dios es lo que sucede cuando Él te hace conforme a Jesús. Pero vamos a terminar el texto porque ahí no termina. ¿Qué es lo último que dice, hermano? Para que Romanos 8:29. Ahora vamos a ponerle atención a esto. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Es, en lugar de leer corrido, nos estamos deteniendo paso a paso para entender qué nos está diciendo nuestro Padre aquí. ¿De qué se trata la cosa? Entonces, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo no es nada más hacernos idénticos a Jesús, nada más por hacernos idénticos a Jesús. Hay una razón poderosa y ahí está al final. ¿Cuál es esa razón? ¿Hermanos de quién?
hermanos de Jesús. ¿Qué tal? ¿Ahí ya no jugamos? ¿Ahí ya no creemos? Hola. ¿Podrá Dios hacer eso? De esto se trata. Que tú, que yo, que cada persona que le recibimos seamos hechos hermanos, hermanas, ¿de quién? De Jesús. Idénticos a Él. Aquí en la tierra. Como hijos, como nuevas criaturas. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar. Vamos a hablar de fe unos minutos, ¿de acuerdo? Porque aquí empezamos a patinar, ¿no es cierto? Empezamos a decir, si se trata de mí, y empezamos a acordarnos de todo lo que hoy nada más hemos hecho que no es idéntico a Jesús, y decimos no. Y ahí es donde vienen los razonamientos de la pregunta que tú acabas de hacer. Aquí como hombres, aquí lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder lograr. ¿Qué está mal con esa idea? ¿Hechura de quién? Hola. ¿Quién va a hacer la hechura? Dios. ¿Podrá hacerlo? ¿Será capaz de hacerlo o no? Ok. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo opera fe? Para que esto se realice en nuestras vidas, tenemos que vivirlo en la fe. Y vamos a lo más sencillo, ¿de acuerdo? Lo más sencillo en que podemos hablar de fe es entenderlo de esta manera. Fe sencillamente es un poder divino, o sea, viene de Dios y nos hace capaces de creerle a Dios. Ese es el trabajo de fe. ¿Sí? No lo producimos nosotros. Romanos 10:17 dice, la fe viene, ¿cómo? Por oír, ¿qué cosa? A Dios hablarme, ¿qué cosa? Su palabra. ¿Sí? Por eso estamos simplificándolo para entender. A ver, ¿cómo recibo fe? Cuando escucho a Dios hablarme, su palabra. Es muy diferente que yo leer la palabra. ¿Te das cuenta? Tú puedes meterte años leyendo la Biblia y salir sin fe. Pero cuando Dios te la habla, que es lo que hablamos hace rato, aprender a oírle a Él, ¿qué sucede? Si Él te habla, sus palabras son espíritu y son vida y te dan entonces una conexión con Él. Puedes creer que Él es fiel y poderoso para hacer lo que te está diciendo. Entonces, la fe divina, no la humana, olvídate de eso. Nada de lo que estamos hablando aquí es humano, ¿de acuerdo? ¿Se puede humanamente ser como Jesús? Absolutamente no. Me dijo un hermano hace tiempo, ay hermano, es que la vida cristiana es muy difícil. Le dije, no hermano, estás equivocado, es imposible. Es imposible. ¿Cómo va un ser humano a portarse divinamente?
Si es en nuestro esfuerzo, es imposible. Por eso es que no somos hechura nuestra, ¿se entienden? Sino soy hechura suya. Entonces, para que esta palabra de Dios, porque aquí estas son sus palabras, ¿de acuerdo? ¿No de acuerdo? Estos versos que estamos leyendo son palabra de Dios o no son palabra de Dios. Ok, para que esta palabra de Dios se haga realidad en tu vida, en mi vida, yo tengo que vivir esta palabra en fe. O sea, creyéndole a Dios. Y eso solamente ocurre si yo lo escucho a Él decirme esta palabra. Y les voy a dar un ejemplo. Entonces, esta es la razón por la que les hemos compartido y les seguiremos compartiendo que lean en la primera persona lo que Dios les dice. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren, el texto en la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que se dan cuenta, todo está en plural. Habla de los, ellos, sabemos que ellos, etc. ¿De acuerdo? Pero eso no me hace a mí partícipe de esto. Ahora escuchen esto. A ver qué escuchan. ¿De acuerdo? De hecho, sería mejor, hermano Will, léelo en la primera persona, por favor. ¿Se dan cuenta? Es difícil al inicio. Pero hay una enorme diferencia entre ponerte allí en la palabra, recibirla tú, ¿sí? Permitirle al Espíritu Santo mostrarte cómo se dice eso para ti. Decirle a Dios, háblame esta palabra a mí. Que nada más seguirla leyendo en plural y pasa y pasa y pasa y pasa, porque es para los que aman a Dios. ¿Estás tú metido ahí? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Están entendiendo? Cada uno podemos leerla igual, recibirla igual. Pero hay una enorme diferencia cuando, ¿cuántos saben Juan 3:16? Díganlo conmigo. De tal manera amó Dios al mundo. No, digámoslo como está escrito. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Se lo saben? Pues díganlo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué cosa hizo? Dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Ya pasó, ¿no? Dios dio al mundo para que todo aquel no se pierda. Ahora vamos a decirlo en la primera persona. ¿Cómo se dice? De tal manera me amó Dios, ¿a quién? A mí. ¿Qué cosa hizo? Por mí. Me dio, ¿a quién? ¿A quién me dio Dios? A su Hijo unigénito. Para que cuando yo le crea, no me pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de quién se trata ahora? De mí. Cuando meditas en esto de esta manera, va a ser algo enorme en tu vida. Sí, cuando lo vives, cuando lo recibes, entonces viene esta fe de decir, ¿de veras? ¿Así me amaste? ¿Así me amas? ¿A mí me diste a Jesús? ¿Por mí diste a Jesús? Eso es muy diferente que seguir repitiendo el versículo en plural y no enfrentar esta realidad de manera personal. ¿Entienden la diferencia? Ahora, ahí está la Biblia, el Espíritu Santo te ha sido dado, pero si tú y yo no hacemos esto algo personal, entonces nunca vamos a avanzar. Porque sin fe no funciona.
Entonces, cuando lo recibes personalmente, que es lo que estamos demostrando con este pequeño ejercicio, y nos damos cuenta que no somos diestros en esa parte de hacerlo personal. Bueno, ¿qué tal si le invertimos un poco de tiempo a eso? ¿Sí? De permitirle a Dios hablarnos individualmente. ¿A dónde está viviendo Dios? ¿Encima de nosotros o adentro de cada uno? Entonces, cuando Él dice, te voy a hacer idéntico a Jesús, ¿por dónde va a trabajar? ¿Encima de nosotros, al lado de nosotros o adentro de nosotros? Tiene que ser un trabajo individual, ¿te das cuenta? Yo no puedo decirle a Dios, sí, transforma a mi hermano Will a la semejanza de Jesús. Yo decido que lo transformes. ¿Quién tiene que creerle a Dios para que el hermano Will sea transformado? El hermano Will. Si él no se la cree a Dios, ¿va a suceder? Nunca. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importantísimo. Fe entonces viene cuando oigo a Dios hablarme su palabra. Padre, háblame esta palabra. Háblamela a mí, porque yo quiero que me des la fe, tu fe. ¿Sí? No es la oración de los discípulos. La oración de los discípulos, Señor, aumentanos la fe, no sirve. Esa es una oración humana, ¿sí? Que ellos hicieron en su desesperación. Nada más vean las vidas de los discípulos cuando andaban con Jesús. ¿Andaban bien o andaban mal? ¿Eran como Jesús? Hola. Pues no. Y muchos ahí estamos atorados o ahí nos refugiamos. Ay, sí, mira, Pedro también igual al Señor. Pues yo también un poquito. No se trata de eso. Se trata de esta promesa. ¿Sí? Ahora el asunto es, ¿le creo a Dios que Él va a cumplirla en mi vida o no? Bueno, para creer algo tan grande, ¿verdad? Ser hecho idéntico a Jesús, pues necesito la fe de Dios. Porque sin la fe de Dios, no le puedo creer, eso es demasiado. Es lo que decía la persona que preguntaba, que el hermano Ray nos dice. ¿Será posible eso? Hasta que oyó a Dios hablarle. Y entonces, ¿qué sucede adentro? Puedes creerle a Dios. Ahora, todavía estamos aquí. ¿Quieren saber lo que sigue? Ok. Ya recibiste, ya sientes la fe de Dios, dices, Padre, tú eres poderoso para hacer esto. Alguien léame, por favor, Efesios 3:20 y el 21 también, por favor. Entonces, ¿quién es poderoso? ¿Cómo hace las cosas? ¿Como nosotros las queremos? ¿Qué dice ahí? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber una conexión en mi corazón, en tu corazón, con lo que Dios te dice. Y lo hermoso es que cuando le permites a Dios hablarte, quiero repetir eso, cuando le permites a Dios hablarte, porque Él no se niega a hablarte. Hace algún tiempo un hombre me decía llorando, me decía, es que tú dices que Dios te habla, pero yo busco que Dios me hable y no me habla. Estaba desesperado, realmente estaba frustrado, desesperado. Entonces empezamos a platicar, le dije, parte del problema es que tú quieres oír a Dios en el lugar incorrecto. Quieres oírlo aquí, quieres oírlo aquí. Él quiere hablarte aquí, a tu corazón, a tu espíritu. Necesitas descubrir el lugar donde Él habita en ti y entender que eres una nueva criatura y que eres espíritu.
para que puedas vivir en el Espíritu, porque si no, pues entonces sigues viviendo de los pensamientos y de los razonamientos. Si quieres que Dios venga a alegar con todos tus pensamientos, Él no va a hacer eso. Él va a hablar en un lugar muy diferente. Bueno, lo hermoso de esto es que Él humilló su corazón, que hablamos del asunto de la necesidad de aprender a humillar nuestro corazón ante Dios todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que aprender? Porque venimos de un estado donde no hay humildad de corazón. ¿Qué cosa dijo Jesús? Aprende de mí que soy, ¿cómo? Manso y humilde de corazón. Entonces, Él humilló su corazón, salió, iba manejando y le habló alguien, una de sus hermanas, si bien recuerdo, y él sintió en su corazón algo muy fuerte que lo hizo que detuviera el vehículo y empezó a hablar con su hermana cosas que nunca había pensado decir, que salían de su corazón. ¿Te das cuenta? Y su hermana estaba en una necesidad y empezó a recibir bendición de Dios en donde ella estaba, en otra ciudad. Y cuando eso estaba sucediendo, de repente a él se le prendió el foco y dijo, acabo de oír a Dios. ¿Sí? No aquí. No aquí. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pasar por aquí para ser hechos iguales a Jesús, porque ¿dónde oye Jesús al Padre? ¿Qué dice él? El Padre que vive en el cielo. ¿Dónde vive el Padre? Dice Jesús. En mí. ¿Te das cuenta? Así que a ti y a mí nos corresponde exactamente lo mismo. Jesús lo sabe hacer, lo hace perfectamente, lo hace consistentemente. Esa es la única manera en que Él vive su vida. Y a ti y a mí nos toca aprender, ser hechos conformes a como Él es. Entonces, si aprendo a oír a Dios, hablarme su palabra, la hago mía, ¿verdad? En esa palabra que Él me habla viene fe y puedo creerle. Ya llegamos hasta ahí, ya le puedo creer a Dios, ya puedo, porque estoy en fe, porque he recibido la palabra que Él me está hablando. En mi corazón ahí está este poder, esta capacidad de creerle a Dios. Y ya soy hecho igual a Jesús en ese instante. No. Ahora vamos a hablar de algo que nos confunde a muchos. ¿Estamos juntos todavía? ¿Quieren tomar un receso? Una siestita. Ok, vamos a hablar de algo que nos confunde muchas veces. Pues sucede que ahora estamos en fe y decimos, gracias hermano, sí, un vasito. Se lo agradezco. Estamos en fe y decimos, ahora sí ya sé lo que no sabía y ahora sí ya voy a ser como Jesús. Y sucede alguna situación y en lugar de que salga Jesús, no sale Jesús. Sale la vieja criatura. ¿Sí? Sale el coraje, sale la envidia, salen los celos, salen las tentaciones, salen las mentiras. Gracias, hermano. ¿Qué pasó? Lo que típicamente hacemos es decir, híjole, fallé. ¿Te ha pasado eso? Nada más a un hermano le ha pasado.
esto nos confunde. Tenemos que entender que así necesita ser. Escuchen, por favor, escuchen. Vamos otra vez a la palabra. Soy hechura suya. Romanos 8:29. Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces esa es una obra, es un proceso. Esta construcción no vinieron el primer día, estaba el monte, ¿verdad? Y ¡pum! Ya se fueron en la tarde y estaba este edificio parado. ¿Qué tuvieron que hacer primero? Desmontar. Primero limpiar. No se puede construir sobre el mugrero, no se puede construir sobre el monte, ¿o sí? Primero limpiar. ¿Qué creen que va a hacer Dios primero en nosotros? Limpiar. ¿Limpiar qué? Toda la contaminación, toda la mugre que traemos. Todo el hombre viejo. Todo el que no es Jesús. ¿Sí? Y nunca va a ser. ¿Estamos entendiendo un poquito? Entonces, ¿cómo sucede esta limpieza? Pues muchos quisiéramos que fuera como hacen las operaciones los doctores, ¿no? Te meten, te duermen, no sabes qué pasó y cuando sales ya estás bien. Así no funciona. Así no funciona. Funciona la limpieza de Dios, funciona con tu participación consciente y voluntaria. Si no participo yo consciente y voluntariamente en su limpieza, en mi vida, no hay limpieza. Pues para que haya limpieza, yo necesito que Él, en su misericordia, saque a la luz de mis ojos lo que traigo adentro que no está bien. ¿Estamos escuchando? Dije a la luz de mis ojos, porque Él lo ha visto todo el tiempo. Si Dios nunca te va a decir, híjole, esa sí no sabía, ¿eh? Eso nunca va a suceder. Él ve todo. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Pero vamos a Primera de Juan, el capítulo 1. Vamos a entender ahora la hechura divina. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer? Limpiar. ¿Te ha limpiado Dios de algo a ti? ¿Dolió? ¿Sí dolió? ¿Sufriste? Vamos a hablar de por qué duele, ¿sí? No debe, pero nosotros nos provocamos problemas porque no entendemos lo que está sucediendo, ¿sí? Pues primero de Juan capítulo 1. Versículo 5 en adelante, por favor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Quiere decir, no hay nada escondido, ni en Él, ni delante de Él. Él lo ve todo. ¿Okay? Miren, esta es la parte más práctica. ¿Sí? Porque hemos aprendido en una cultura religiosa a fingir en lugar de ser transparentes. Porque ser transparentes no es aceptable en las religiones. Pero con Dios o aprendemos a ser transparentes o no hay limpieza. Esa es la realidad. Entonces por eso dice, si yo digo que tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas, ¿qué cosa es andar en tinieblas?
Eso es andarme escondiendo, andar ocultando cosas. ¿Y cómo oculto cosas? Fingiendo, por ejemplo, es una manera de ocultar. Y otras tantas cosas. Esa escuela es parte de la existencia humana. Todo ser humano aprende a ocultar desde chiquitos. Y le llamamos ser abusados. ¿Sí? Saber disfrazar las cosas, saber. Es una virtud humana, pero es diabólica. Entonces, tenemos que ser traídos a la luz, donde no se oculta nada. ¿Qué hizo el abuelo Adán? Empezó a ocultar. Se cubrió. Luego, en lugar de decir, yo comí, yo decidí, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste me engañó y yo comí. Soy la víctima de Eva y soy la víctima tuya también. ¿Te das cuenta? Nada de luz, puras tinieblas. Eso es muy común, todos hemos vivido allí sin excepción. Queremos ser hechura de Dios, ser hechos igual a Jesús, tenemos que aprender a venir a la luz. Fíjense lo que dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y ¿qué cosa sucede? La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Es interesante, ¿no? Andar en luz no quiere decir que no haya pecado en nosotros. ¿Lo están viendo ahí? Andar en luz no está diciendo, si andas en luz porque ya no tienes pecados. Está diciendo, si andas en luz como Él está en luz y dejas de esconder las cosas, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que los pecados que traes van a ser ¿qué cosa? Limpiados. ¿Estamos entendiendo esto? Fíjense, conecten las cosas, ¿de acuerdo? El propósito de Dios es hacerme conforme ¿a quién? A Jesús, para que Él sea mi hermano mayor, ¿cierto? Ahora, recibo eso y le digo, Padre, hazme como Jesús. Fantástico, ya vamos bien. ¿Qué sigue? Limpieza. ¿Sí? Entonces, lo que debo de anticipar, si entiendo que necesito primero ser limpiado para que luego pueda ser hecho igual a Jesús, debo aprender a participar en esta limpieza. ¿Se dan cuenta? Andar en luz no quiere decir que no tengo de qué ser limpiado. Entonces debe quitarse de nosotros esta idea, híjole, ya fallé. No, si le crees a Dios y se manifiesta pecado en ti, lo importante es que no obedezcas al pecado. ¿Te das cuenta? Hola. O sea, si tú dices, bueno, pues entonces, pues traigo pecado, voy a hacer el pecado. No. Eso es rechazar ser hecho hijo de Dios y elegir seguir siendo esclavo del pecado. Pero eso que traes adentro tiene que ser limpiado y la manera es que se manifieste. ¿Qué hago cuando eso se manifiesta? Gracias. Ahí está la limpieza otra vez. ¿Se dan cuenta cómo tengo que participar consciente y voluntariamente? Primero, aprender a vivir en la luz, dejar de esconderme, dejar de disfrazar, dejar de justificar las cosas, dejar de echarle la culpa a los demás, incluyendo al diablo, por favor. Déjenlo en paz. Claro, él tiene que ver con cada pecado, claro que sí, pero eso es lo mismo que hizo Adán, es lo mismo que hizo Eva. La serpiente me engañó. ¿Pero quién decidió? La serpiente no le metió la fruta a Eva a la fuerza, ¿o sí? Aprender a vivir en la luz es
una de las etapas más importantes en tu transformación de persona humana a hijo o hija de Dios. Si no hay eso, no hay limpieza. Pues yo a veces me gusta tomar estas escrituras y leerlas al revés. O sea, ¿qué pasa si no hago eso que dice allí? Por favor, lea el versículo 9, negativamente. Si no confieso mis pecados, o sea, no puede haber perdón ni limpieza, sino que si yo no confieso. Entonces, ¿de quién depende que haya perdón y limpieza? De mí. ¿Se dan cuenta? De nadie más. Porque de parte de Cristo ya dio su vida, ya pagó esos pecados. Ya Dios decidió perdonar los pecados. Pero ¿qué de parte mía? ¿Te das cuenta? Entonces, limpieza es en lo que yo debo ejercitarme. Mi limpieza, la limpieza que Dios haga en mí. Y en lugar de resentir que se manifieste lo que necesita ser limpiado, debo de agradecer. Debo de gozarme en la promesa de Dios. A ver si entendemos esto. La promesa dice que Dios me va a ser idéntico ¿a quién? A Jesús. Y he recibido la fe y se lo estoy creyendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene el proceso de cumplimiento. Y la primera etapa es, ¿qué cosa dijimos? Limpieza. Tengo que saber participar de la limpieza. Y aquí estamos viendo la receta. ¿De acuerdo? ¿Cómo participo en la limpieza? Ando en luz. ¿Qué más? Confieso mis pecados. Bueno, hay una antes de eso y quiero explicárselas. Porque dice, tenemos comunión. ¿Cierto? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Cuando nos sale algo pecaminoso, lo primero que hacemos es pararle a la comunión. Piénselo. Nos viene un mal pensamiento y ¿qué hacemos? Ay, no puedo estar en la presencia de Dios. ¿Y en la presencia de quién crees que estás? ¿Dónde está Dios? Si le has invitado a tu corazón, ¿dónde está? ¿Crees que Él se tapa los ojos? ¿Se tapa los oídos? Y Él no solo está oyendo las palabras y viendo las acciones físicas, Él está viendo ¿dónde? El corazón. ¿De dónde? De la abundancia, ¿de dónde habla la boca? Entonces, tengo que aprender a vivir en luz. ¿Qué quiere decir? Vivir en su presencia todo el tiempo. Y amado hermano y hermana, si aprendes a vivir en su presencia todo el tiempo, te vas a ahorrar muchos problemas. ¿Sí? Que muchas cosas que nos damos permiso de hacer a escondidas, ahora vamos a entender, no hay cómo esconderse. Pero no solamente no hay cómo, es que ya no quiero esconderme. Es que ya no quiero andar en tinieblas. ¿Te das cuenta? Quiero ser limpiado. Quiero ser hecho igual a Jesús. Entonces, doy gracias por el privilegio de estar bajo el cuidado y bajo la promesa de Dios. Y necesito ahora concentrarme, invertirme, estar atento a andar en luz, andar en comunión, nunca romper la comunión. Vamos a dar un par de ejemplos.
Vamos a suponer que uno de los problemas de los que yo necesito ser limpiado es la ira. ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Okay. Soy yo, hermanos, no se preocupen. Yo estoy dando el ejemplo de mí, para que nadie se sienta señalado. Entonces, recibo la promesa, estoy en fe, le creo a Dios que Él es poderoso para cumplir esta promesa en mi vida. Yo sé que el coraje me ha hecho hacer muchas cosas malas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? ¿Que nadie me provoque? ¿O que alguien me provoque? ¿Cómo se va a manifestar el problema? Ajá. ¿Se dan cuenta? Entonces, en lugar de decir, ay Señor, ¿por qué dejaste que el diablo me tocara, que el diablo me tentara, que esta persona me hablara mal, que se me atravesara aquel? Por eso me puse mal. ¿Eso es andar en la luz? Estoy echando la culpa a Dios y al diablo, igualito que el abuelo Adán. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me sorprenda cuando viene la provocación, pero en lugar de agachar la cabeza y someterme al yugo del coraje, en lo que he sido esclavo toda mi vida, ahora necesito permanecer en comunión con mi Padre. ¿Sí? Viene la provocación, se me empiezan a retorcer las tripas. ¿Con quién tengo que hablar? Con mi Padre, decirle, Padre, mírame. ¿Te das cuenta? No hacerlo después que reventé. Aprender a hacerlo en ese instante. Permanecer en comunión. Y decirle, Padre, ya no quiero ser esclavo de esto. Eso es fe. ¿Sí? Si yo agarro y digo, no, ya fallé otra vez. También que iba yo y mira, ya volví a meter la pata. ¿Tú te vas a transformar? ¿Vas a ser hechura tuya o vas a ser hechura suya? ¿Ves la diferencia? Entonces, no puede haber limpieza si no participo y no puede haber limpieza si no surge lo que necesita ser limpiado. Tengo que entender esta acción de Dios de traerme al arrepentimiento, de traerme a la confesión, que es lo último que leímos. Si confieso mis pecados, ¿qué hace Él? Él es fiel y justo ¿para qué? Perdonar y limpiarme de toda maldad. Así que mi oración es que escuches a Dios este día. Esto es algo práctico, ¿sí? Primero, vamos a resumir lo que hemos hablado. Primero que nada, tiene que haber claridad en el propósito de Dios para tu vida, para ti. Si no estás en fe respecto al propósito de Dios contigo, pues no hay por qué hacer tanto son y danza, ¿no? O sea, si yo no tengo claro que se trata de que yo sea hecho igualito a Jesús, entonces, pues no hay necesidad de tanta transformación, nomás que yo ya no esté tan mal como estaba antes. ¿Se dan cuenta? Y ahí nos hemos quedado muchos. No, hermano, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro, y ahora ya no soy nada de eso, pero todavía soy. No hablemos de eso. Ya estoy mejor. Ya, confórmese con eso. Pues se dan cuenta, esa palabra conforme no es conforme a Jesús, ¿o sí? Entonces, el que le crea a Dios su promesa, y es esta promesa, no se conforma con menos.
¿Me entiende? Eso no es fe. Fe no es decir, Padre, es que pues no te puedo pedir más. O sea, ya has hecho mucho en mi vida y ya yo creo que ya estuvo bueno. No, esa no es fe. Fe es, prometiste hacerme conforme a la imagen de Jesús para que Él sea mi hermano mayor. Y esto que está pasando adentro de mí no es Jesús. ¿A poco es difícil saber si esto que te está pasando adentro es Jesús o no? ¿Eh? ¿Sientes miedo? ¿Es Jesús o no es Jesús? ¿Sientes celos? ¿Es Jesús o no es Jesús? Envidia. ¿Sí o no? ¿Eh? Hola. ¿Eso sí un poquito? Tienes una situación y te sale por mentir. ¿Es Jesús o no es Jesús? ¿Se dan cuenta? O sea, lo tenemos clarísimo. Entonces, en lugar de estar tratando de aguantarnos las ganas, que es lo que muchos practican en su vida, es cómo no darle rienda suelta al pecado. Ahí lo traemos, ¿verdad? No está limpiado, no somos libres, ahí está. Pero es cuestión nomás de estar domando ese animal, ¿verdad? No. Debemos de entender que se trata de ser hechos conformes a la imagen de Jesús y que la primera etapa, dijimos, es que limpieza, ser limpiados. Y acabamos de ver brevemente en la Escritura el proceso para ser limpiados. Tengo que andar en luz, ¿cierto? Tengo que permanecer ¿en qué? En comunión. Y tengo que aprender ¿a qué? A confesar el pecado. Ahora, no seamos mojigatos cuando confesamos. ¿Okay? No se trata de, ay, soy pecador. Eso lo dijo el hombre que estaba ahí en el ejemplo de Jesús. Pero nosotros no estamos en ese estado. ¿O sí? Ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador. ¿Estamos en ese estado o tenemos una promesa diferente? Entonces, hablar en fe es decirle a Dios, ¿soy pecador? O es decirle, Padre, me prometiste hacerme conforme a la imagen de Jesús y esto que está pasando aquí adentro no es tu promesa. ¿Cuál es correcto? Lo segundo. Y darle gracias. Él anhela cumplir su promesa en tu vida. ¿Sí? Si algo le encanta a Dios es traernos a este punto donde nos resolvemos a ya no seguir siendo como éramos y dejar de tratar de cambiar nosotros. Eso es el peor error que puedes hacer, es decir, te prometo que voy a cambiar. ¿Voy a hacer hechuras tuya o voy a hacer hechura mía? Pues tengo que desistir completamente de esa idea y decir, Padre, vengo a que me limpies, vengo a que perdones esto, vengo a que me saques de adentro esta cosa para que ya no exista en mí. ¿Creen que esto es práctico? ¿Puede usarse esto todos los días? ¿Cada cuándo creen que se ofrece esto? Cada ratito, ¿no? Pero si empiezas a vivirlo, vas a ver el producto. Vas a verte siendo limpiado. Y cuando nuestro Padre limpia, hermanos, Él limpia. ¿Sí? O sea, Él va a sacar las raíces desde donde estén, Él va a hacer una obra perfecta. Y te vas a ver en libertad. De eso se trata, ¿no? Aquel a quien el Hijo libertare será, ¿cómo? Verdaderamente libre. Así que lo que hemos visto en este momento es que todo está provisto, todo está listo
para ser limpiados. Luego viene la hechura a la semejanza de Jesús. Pero lo primero que Jesús es santo. Entonces tiene que haber limpieza. Y esto es, en la práctica, esto es uno de los fundamentos más básicos, más importantes de la vida de cada persona, como en el ser hechos hijos de Dios. Si yo no estoy limpio, no permito limpieza. Tú acabas de decir, si no estoy de acuerdo con mi hermano. Entonces, el problema de eso es que tampoco estoy de acuerdo con Dios. ¿Sí? Entonces, si yo voy y busco estar de acuerdo con mi hermano, tengo que negociar cómo nos ponemos de acuerdo. O sea, traemos esto a un plano horizontal en lugar de empezar. Por eso la aclaración que hace la carta de Juan, el primer capítulo, dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la parte de donde tiene que nacer el fruto de la verdadera comunión entre nosotros. De otra forma vamos a estar en este vaivén tratando de hacer que funcione la comunión entre nosotros, pero la que no funciona, la única que puede producir la verdadera comunión entre nosotros, es la comunión con el Padre individual, ¿no? Y por esa razón estamos tratando de explicar ese proceso individual. Lo otro va a ser un fruto hermoso y se da y lo vemos, pero también vemos cómo se rompe. Bueno, ¿cómo se reconstruye? Si no tengo paz en mi corazón con mi hermano, necesito ir con quién. Primero, necesito ir con mi Padre. ¿Sí? Y es muy importante, y esto avanza a muchas otras cosas también, que Jesús ha hablado respecto a la comunión y entre nosotros, ¿no? Entre ellos está el juzgar a los demás, el por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo. Todas esas cosas van incluidas en esto. Entonces, de ninguna manera queremos omitir esa parte, pero sí queremos entender el origen de la comunión y cómo la limpieza. Entonces, si por ejemplo yo traigo en mi corazón algo que me estorba con una persona y no lo llevo a mi Padre para que Él me examine, ¿verdad? Para que hay veces que no entendemos lo que traemos adentro. Sinceramente, no lo entendemos. Decimos, podemos argumentar, ¿no? Es que yo veo las cosas y la Biblia dice así, debe ser así, y esto no estoy de acuerdo. Ok. Puedes pensar que estás completamente bien. Ve con el Padre. Y vas a ver cómo cambia toda esa manera de pensar. Porque esto es lo que hacían los fariseos con Jesús, por ejemplo. Venían y le decían, tú comes con pecadores y la ley dice que no sé qué, que no sé cuándo. Y Jesús le dice, sí, así dice la ley, pero también dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Te das cuenta? Entonces vas al Padre y Él te da verdad. La verdad solamente se origina en Él. Y entonces lo otro es un fruto. Cuando yo vengo, vamos a pensar que yo estoy en un error absoluto, ¿okay? Sin duda, pero estoy ciego a ello. No ando en la luz, ando en error. Tú andas en la luz, me ves en mi error y no estás de acuerdo conmigo. Está bien. Legalmente, vamos a llamarle así, estás en lo correcto. Yo estoy mal, tú estás bien. ¿Okay? Vienes conmigo, me tratas de sacar de mi error. Me peleo contigo. ¿Hubo comunión o hubo más ruptura? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de venir conmigo, tú vas con el Padre? Y te prestas a la intercesión de Jesús por mí. Fíjate lo que va a suceder. Entonces, en lugar de ver mi error, el Padre te va a traer a verme en fe. Este es el problema del hermano mayor con su hermano menor, el hijo pródigo.
Sí, el hermano mayor estaba en lo correcto en decir, este muchacho no te respetó, despilfarró tu herencia, trajo vergüenza. Todo eso era cierto, pero no era la verdad del padre. ¿O sí? El padre no dijo, oye, tú tienes razón, cancelen la fiesta, encuérenlo y pátenlo y que se vaya. ¿Verdad que no? Esa no era la verdad del padre. Era técnicamente hablando lo que había hecho el hijo pródigo. Sí, sin duda, estaba mal. Pero esa no era la verdad del padre. La verdad del padre, mi hijo, muerto estaba y ha resucitado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? El hermano mayor no recibió la palabra del padre y no entró al gozo del padre, no participó de comunión, ni con el padre, ni con su hermano. Creo que eso es un buen ejemplo de cómo funciona esto. Hay algo que se llama piedad, que es parte de la vida eterna. Y piedad es el que Dios te una a su sentir, a su corazón, por las demás personas. Entonces es completamente diferente y podemos ver esto en Jesús. Si Jesús pudiera haber dicho, yo no soy como este Zaqueo, es un malvado. Pero no es lo que Jesús vio en Zaqueo. ¿Te das cuenta? Jesús vio en fe a Zaqueo. Jesús vio el amor del Padre para Zaqueo. Y Jesús se prestó a ser uno con el Padre para amar a Zaqueo, para sacarlo de donde estaba. Entonces allí vemos la comunión del Hijo con el Padre y cómo eso hace que la comunión, aún con los que están totalmente equivocados, suceda, pero es una comunión edificante, no es una comunión corrupta. Porque de otra forma, la única alternativa que tenemos es decir, a ver, tú no vas a cambiar y yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos para poder tener comunión? Pues, sopórtame, ¿no? Y eso está ocurriendo en el mundo, en el mundo cristiano. Bueno, está bien, ni modo. Pues, yo hago como que no veo y tú haces como que no haces. ¿No? Entonces, eso no es la comunión divina a la que somos llamados. Y hay muchos otros factores, pero creo que esto lo explica y nos ayuda a entender lo hermoso que esto es y lo sencillo que es. ¿Sí? Sí, miren, hermanos, el punto final de esto es el siguiente. Cuando Dios, nuestro papá, si le hemos recibido como papá, nos ve, Él nos ve como estamos. ¿Con cuánto crees que Él no está de acuerdo con tu vida ahorita? O sea, Él ve todo lo que falta por limpiar, lo está viendo todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Y absolutamente no está de acuerdo con todo eso. No tienes que preguntarte, ¿será que Dios me dé chance de seguir aquí con estas cosas? No, Él no está de acuerdo. Pero ¿rompe su comunión contigo por eso? No. Él sigue insistiendo. Otra vez, vayamos al hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre? ¿Dejó de esperar a su hijo? Dijo, no, ya se perdió, pues ya. No. Continuó hasta que vino el muchacho. Y cuando vino no dijo, ahora sí te voy a dar, traigo el buche lleno de piedras. No le dijo así, ¿verdad? ¿Qué salió del corazón del Padre? Amor, perdón, etcétera. Entonces, cada uno vamos a tener que vivir eso mismo con Él. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar gracias. Y la pregunta es, ¿por qué vas a dar gracias? ¿Porque ya se acabó este tiempo? ¿O vas a dar gracias porque puedes entenderte en la promesa de Dios? Puedes entenderte en la etapa de limpieza y puedes entender cómo empezar a vivir esa limpieza. ¿Sí? ¿Les parece bien? Hermano Will, vas a dar gracias. Es precioso ver
Cuando podemos estar en comunión como un fruto de estar en la luz. Él es luz, Él es luz. Y nosotros, si permanecemos en esa luz, va a haber una comunión y va a ser una comunión limpia, porque estamos en luz. No me voy a acercar a un hermano para ver qué le transo, ¿no? Porque eso ya no es comunión limpia. Eso ya es una mezquinidad de nuestro corazón. Y eso no está en el plano de Dios. No sirve exactamente. Entonces, la comunión como un fruto de permanecer en la luz, eso es lo que nos tiene ahorita juntos. Que puede dar mucho más fruto si nosotros permanecemos en esa luz hasta el tiempo que el Señor nos lo conceda, porque Él es el que nos puede hacer eso. Y de eso vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias. Señor Padre Santo, te damos gracias por este precioso día que nos haces vivir en tu amor, en tu presencia, Señor, en tu luz. Gracias, Padre, porque estamos en esa comunión para contigo y para con los hermanos, de que en tu amor, que en tu misericordia y en tu perdón podemos permanecer y seguir limpiándonos para que cada día aprendamos o estemos cada día más a la estatura del varón aprobado por Dios. Que ya seamos una hechura completa tuya, Señor. Y ya nuestro viejo hombre quede eliminado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso te damos gracias hoy, Señor. Porque nos enseñas, nos muestras tu verdad y por ella podemos ser libres, por ella podemos ser completamente activos en tu amor y activos en tu verdad siempre, Padre. Gracias te damos, Jesús, por los hermanos que vienen de Puebla, por los hermanos Cristóbal que viene de más lejos todavía, y que podemos tener esa comunión por los hermanos de Oaxaca también. Te damos gracias por ellos, por ese viaje tan peligroso que se hace en la sierra para llegar acá, Señor. Y te damos gracias por sus vidas, por ese entusiasmo, por ese amor que manifiestan cada día por nosotros como hermanos suyos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tú recibes toda la honra y toda la gloria es para ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.